La ciencia, la eterna ciencia, esa confrontación eterna, ese conflicto constante entre la ciencia y la fe, o al revés, la fe y la ciencia, es tremendo. A lo largo de los siglos, una de mis frases favoritas es decir siempre que la ciencia ha ido descubriendo lo que ya existía, ha ido descubriendo lentamente lo que ya existía. Y es verdad, durante un tiempo, durante muchos siglos, se pensó que la Tierra era plana, y sin embargo era redonda. Durante muchos siglos se pensó que no existían las antípodas, y sin embargo existían. Durante siglos se pensó que el firmamento era inamovible, y sin embargo se movía. Eso lo intuyó perfectamente nuestro héroe, Galileo Galilei, y eso ocurría a principios del siglo XVII, no hace tanto. Las viejas ideas de Aristóteles, de Ptolomeo, o del propio y bíblico Josué, cuando ordenó parar el sol antes de cumplir con una batalla, con la victoria en esa batalla. Todo eso hacía pensar, esos fundamentos hacían pensar que las cosas eran como eran, y que no había que insistir más, que no había que seguir planteando formulaciones extrañas. La religión era inamovible, y los expertos en religión procuraban que eso siempre fuera así. Afortunadamente surgieron personajes, y muy propios del Renacimiento, surgieron personajes que todo lo trastocaron, que todo lo movieron, y eso merece reconocimiento, porque en aquellos años era muy difícil, francamente difícil. En principio fue Copérnico, desde aquella universidad, desde Cracovia, desde la vieja Polonia. Copérnico empezó a decir que eso del geocentrismo no era tan válido como presumían los religiosos. A lo mejor debíamos pensar que todo se movía pero en torno al Sol, que no éramos el ombligo del mundo, que no éramos el ombligo del universo, y que a lo mejor nuestro sistema solar era eso, un sistema solar, y que nos movíamos en torno al astro rey, a la estrella, al Sol, a Ra. Afortunadamente, algunos locos le siguieron, y unos fueron capaces de defenderlo hasta en los tribunales de la Santa Inquisición. Fue el caso de Galileo Galilei, pero a eso llegaremos, ocurrió en 1633. Galileo Galilei está considerado como el gran padre, uno de los grandes padres de la ciencia moderna, creador de nuevas disciplinas científicas como la dinámica o como la resistencia de los materiales. Y también promulgador de leyes, como las leyes del movimiento pendular o del movimiento acelerado. Claro, esto en el siglo XXI pues suena ya lejano, pero si tenemos en cuenta que esto se defendía a finales del XVI, a principios del XVII, en una sociedad totalmente inmovilizada, en una sociedad ya en pleno conflicto de contrarreforma, en una sociedad donde el absolutismo empezaba a imperar, donde solo algunos notables, algunos burgueses, pues animaban o practicaban la tutoría sobre estos científicos, les daban algún recurso económico para que pudieran seguir investigando. Los científicos estaban muy solos, muy aislados. El científico más reconocido entonces era el médico, la figura del médico. Eso es lo que quería Vicenzo para su hijo, Vicenzo Galilei. Vicenzo era un noble venido a menos, un hombre culto, un hombre irreductible, un hombre que quería para sus hijos lo mejor. Esa nobleza había venido a menos después de tantas guerras, más de 50 años de guerras en la península italiana. La situación era paupérrima para algunos. Por eso Vicenzo tuvo que buscar eso que se llama un matrimonio de conveniencia, un matrimonio de acuerdo. Y se unió a Giulia. Giulia era hija de burgueses acomodados, gente acostumbrada al comercio, a lo mercantil. Y aunque Vicenzo despreciaba todo eso, no despreciaba el dinero que estas disciplinas procuraba. Así que se casaron. Eso sí, dice la leyenda negra, que se odiaron profundamente a lo largo de toda su vida. Vicenzo y Giulia mantenían posturas irreconciliables. Pero bueno, en medio de tanta guerra hubo alguna tregua, no sé si amorosa o de conveniencia, como antes decíamos. Lo cierto es que en esas treguas, o de esas treguas, fruto de esas treguas, nacieron 7 vástagos, 7 hijos. El mayor llevó por nombre Galileo, recibió el nombre de Galileo. Galileo nació el 15 de febrero de 1564. La Iglesia no estaba atravesando por uno de sus mejores momentos. Sí, habían tenido que incluso celebrar concilios, como el de Trento, para estabilizar las cosas.
y es que los reformistas querían volcarlo todo. Tiempos difíciles, por ejemplo, en España ahí estaba Felipe II, el austero, el prudente, el religioso. Y eso no quiere decir que la familia Galilei no fuera religiosa, sí que lo era. Incluso Galileo recibió su primera instrucción en un monasterio, donde destacó en latín, en griego, en filosofía. Todavía no apuntaba buenas maneras para eso de las matemáticas. Pero Vicenzo sabía que ser médico era muy importante en esa época del Cinquecento. Sí, era muy importante. La comparación, hombre, siempre las comparaciones son odiosas, pero fijaos, un médico ganaba 30 veces más que un matemático, que un profesor de matemáticas. Bueno, como ahora, ¿no? No. Pero Vicenzo quería para su hijo eso, quería que fuera médico, pero Galileo no sentía vocación por la medicina. Aún así, accedió a las pretensiones de su padre. Tras cumplir con sus primeros estudios, donde además empezó ya a destacarse como poeta, como dibujante, como músico, le gustaba muchísimo, le entusiasmaba la música. Era una mente renacentista, era un hombre abierto a todo, era un hombre abierto al mundo, sentía curiosidad. ¿Os acordáis cuando hicimos el pasaje dedicado a Leonardo da Vinci? Bueno, pues este es un segundo Leonardo. Le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta componer, tanto poesía como música. Y bueno, pues si su padre quiere que sea médico, también será médico. Había nacido en Pisa, y en Pisa estudió. La universidad le recibió, con una beca exigua, pero le recibió. Y la verdad es que no avanzó en los primeros cursos y enseguida se detuvo. Además, adquirió una fama merecidísima de bravucón. Protestaba por todo. Era tremendo verla en clase. Incomodaba a los profesores, incomodaba a los alumnos. Siempre estaba como cabreado, con el gesto contraído. No estaba de acuerdo con nada de lo expuesto. Siempre había 3000 preguntas para una exposición del profesor. Entre todos consideraron darle un apelativo, un mote. Era una cosa muy frecuente. Marco Polo ya tuvo el suyo, Milione, el señor Millón, por lo exagerado que era. Bueno, pues Galileo también tuvo un mote. En este caso, Peleón. Le llamaban el Peleón. No hablaban de Galileo, no. Hablaban de ¿ha venido el Peleón? Bueno, pues el Peleón ya estaba curioseando con cosas interesantes. Le expulsaron de la Universidad de Pisa. No le quisieron porque consideraron que no iba a ser nunca un brillante médico, que no iba a llegar a nada y que más iba a estropear cuerpos que arreglarlos. Para desesperación de su padre, Galileo tuvo que abandonar la Universidad de Pisa. Volvería algún año más tarde. Lo cierto es que en su camino se cruzó la vocación. Esa chispa que de vez en cuando aparece en la vida de los seres humanos. Bueno, pues en la vida de Galileo Galilei se cruzó el profesor Ricci. El profesor Ricci era matemático. Y esto sí que le gustó a Galileo. Esto sí que le picó la curiosidad. El profesor Ricci impartía clases en Florencia, la ciudad dominante, una ciudad esplendorosa, también la ciudad de Leonardo. Bueno, pues allí el profesor Ricci empieza a hablarle de cosas extrañas, de matemáticas. Y aquí sí, aquí Galileo se siente en su salsa. Y muy pronto entra en contacto con las experiencias, con la sabiduría de Nicolás Copérnico. Tiene tan solo 20 años, pero ya ha superado a su profesor. Le estará agradecidísimo toda su vida, pero en poco tiempo le había superado. Ahí sí que se despertó la verdadera vocación, el verdadero intelecto de Galileo Galilei. Así que aquí le tenemos experimentando con las cuestiones de la física. Había algunos planteamientos que desestabilizaban la mente del inquieto Galileo. Hay una leyenda que está sin documentar, incluso algunos dicen que es incierta, en la que nos presentan a un Galileo Galilei pues lanzando objetos desde lo más alto de la Torre de Pisa. Esto al parecer no fue cierto. Sí, en cambio, que utilizó planos inclinados para demostrar que los cuerpos, fueran como fueran, tenían una velocidad uniformemente acelerada, constantemente acelerada. Lanzaba 2 bolas, una de bronce y otra de madera, del mismo tamaño, y veía que la velocidad era idéntica. Otra anécdota curiosa. Dicen que en el interior de una iglesia en Pisa